La batalla de Covadonga había parado los pies a los musulmanes. Pelayo había instaurado el reino de Asturias en el norte de la península, y los moros, perdiendo el interés en ese territorio, estaban preparando su futura expansión por Europa. La batalla que pararía los pies al Islam en el oeste de Europa estaba a punto de librarse. Recordemos que en el anterior capítulo conocimos la victoria de Don Pelayo en los Montes Astures, y cómo este había fundado el reino de Asturias. Bien, los moros perdieron el interés por estas tierras, pues valoraron que no merecía la pena perder tropas por ocupar el norte de la península. Eran mucho más atractivas las tierras galas. Ahora un contexto del territorio franco. Como vemos, tenemos a los francos y a los aquitanos. Los aquitanos son culturalmente francos y en un inicio vasallos de los francos, pero tras una guerra civil proclamaron su independencia, liderados por el conde Odo. Este fue el que venció a los moros en la batalla de Toulouse. El rey franco Carlos reconoció los territorios aquitanos y por el momento habría cordialidad entre ellos. Aquí he dicho algo que no es cierto. Carlos no era rey, era mayordomo de palacio, similar a la mano del rey de Juego de Tronos. En este caso, de forma oficial, el rey tiene el poder, pero en realidad el verdadero poder lo tenían los mayordomos de palacio. En el año 730, Munuza, gobernador de la zona de la Narbonense, se alió con Odo, repudiando al califato, y claro, el gobernador de Al-Ándalus, llamado Al-Rahman, no podía permitirlo. Comenzó a reclutar tropas de todos los territorios de la península. Concentró un poderoso ejército que contaría con alrededor de 60.000 hombres, aunque el tamaño del ejército ha sido muy debatido y no está clara la cifra exacta, habiendo un gran margen de error. El caso es que puso rumbo, en primer lugar, a por el gobernador que lo había traicionado. En el año 731, Al-Rahman llegó a la Narbonense y aplastó la rebelión sin esfuerzo. En ese momento, vio que tenía la ocasión perfecta para invadir Francia. Tenía un ejército muy numeroso y un casus belli, pues Odo había apoyado al rebelde Munuza. Sin embargo, no atacó desde la Narbonense por una razón clave. Así comenzó la campaña de su predecesor, que fracasó frente a Toulouse, por lo que él, también intentando evitar pensamientos indebidos entre sus hombres, decidió penetrar por otro sitio. Odo, por su parte, había reunido a su ejército en dicha ciudad, con la idea de repetir la batalla de la década anterior. En el año 732, Al-Rahman se fue al otro extremo de los Pirineos y desde Pamplona cruzó la cordillera bajo la atenta mirada de los vascones. Al-Rahman llegó a Bayona y la tomó. Viendo que por el momento no había resistencia a su avance, decidió dividir su ejército en diversas columnas o partidas de guerra que saqueasen el territorio y tomasen los pueblos y ciudades que tuviesen a su alcance. Todos los cristianos con los que se encontraban eran ejecutados, dejando un reguero de sangre a sus espaldas que haría que los cristianos se uniesen entre sí para combatir. En cuanto Odo se enteró de que los musulmanes habían penetrado en su territorio, y sobre todo de sus números, comprendió que debía darse prisa para interceptar el avance sarraceno antes de que fuese demasiado tarde. Odo puso rumbo a Burdeos, su capital, con la intención de derrotar allí a los musulmanes. Pero su ejército estaba formado por demasiada milicia, y no sería un rival para la caballería pesada musulmana. En efecto, alcanzó Burdeos, pero en vez de entrar en la ciudad y defenderla, formó fuera de las murallas y presentó batalla campal a los musulmanes. Al-Rahman no se lo pensó dos veces y cargó contra los aquitanos, aplastándolos. Los musulmanes tomaron entonces la capital y prendieron fuego a todas las iglesias que encontraron, además de someter a la población a una matanza despiadada, probablemente con la idea de que el resto de ciudades lo temiesen y se rindiesen sin oponer resistencia. Odo se había quedado por las proximidades, lamiéndose las heridas y reuniendo los restos de su ejército. Decidió plantar de nuevo batalla a los musulmanes, pero fue nuevamente derrotado, perdiendo casi completamente su ejército. Odo se fue a toda prisa hacia el norte, y muy a su pesar, se vio obligado a pedir ayuda al reino franco. Fue a París, y allí tuvo una audiencia con Carlos. Le hizo ver que era el momento de detener a los musulmanes, o el Islam se esparcería como una plaga por toda Europa,
y eliminaría a la cristiandad. Carlos aceptó ayudarle. Al fin y al cabo, si Aquitania caía, el siguiente objetivo sería el mismo. Eso sí, había una condición. Si los francos acudían en su ayuda, Odo debería jurar de nuevo vasallaje a los francos y renunciar a su independencia. Odo aceptó el trato. Los francos se pusieron en marcha sin perder tiempo, reuniendo al ejército conforme la columna se aproximaba a la frontera con Aquitania. El destino inicial sería Tours. Mientras tanto, Al-Rahman siguió saqueando y tomando ciudades de Aquitania. Alcanzó Poitiers y la conquistó, quedando a un tiro de piedra de donde el ejército de Carlos se encontraba. Sin embargo, los francos jugaban con la ventaja de la sorpresa. Los musulmanes no sabían exactamente sus números, por lo que lucharían con cautela. Al-Rahman puso rumbo norte y, de forma imprevista, Carlos decidió abandonar la ciudad y esperar a los musulmanes en un punto del camino. En octubre del año 732, ambas fuerzas se encontraron en las cercanías de Tours. Sin embargo, no hubo una batalla de forma directa. Ambos ejércitos acamparon a una distancia prudencial el uno del otro y decidieron esperar a que fuese el contrario el que diese el primer paso. Hay dos razones principales. Al-Rahman no sabía con certeza cuántas tropas francas había en el campo, por lo que prefería jugar sus cartas de forma cautelosa. Por su parte, Carlos apenas tenía caballería, frente al ejército musulmán, que en su mayoría era caballería pesada, por lo que tampoco quería lanzarse al campo abierto, donde presumiblemente sería barrido por las tropas montadas. Durante los siguientes 7 días hubo escaramuzas entre ambos bandos, sin que hubiese un claro vencedor de estas. La superioridad numérica general, y de caballería en particular, por parte de los musulmanes, los francos confiaban en su veteranía. Y es que las tropas de Carlos eran una mezcla de soldados veteranos curtidos en decenas de batallas y milicianos sin experiencia. Sin embargo, un miliciano que tiene a su lado a un veterano se vuelve más fiero, o al menos menos cobarde. Finalmente, ambos ejércitos decidieron que ya habían esperado suficiente y salieron de sus respectivos campamentos para enfrentarse en campo abierto. Las tropas omeyas formaron en 2 líneas de jinetes, con la idea no de cargar todos a la vez, sino la de realizar ciclos de carga. Esto consiste en lanzar a la caballería a la carga, que ésta impacte contra la infantería, y cuando el ímpetu de la carga se diluya, se retira a descansar y recuperarse, mientras la siguiente oleada lanza su propia carga, así una y otra vez. La infantería franca, por su parte, formó al borde de un bosque sobre una pequeña colina. La intención de Carlos era que la caballería musulmana se cansase al galopar colina arriba, y tuviese además problemas para cargar, pues entre los árboles es imposible que la caballería lance una carga frontal ordenada y compacta. Además, gracias a los árboles, los musulmanes no podrían conocer el tamaño del ejército franco. Para contrarrestar la maniobrabilidad enemiga, los francos formaron en un cuadrado, de forma que los enemigos no pudiesen flanquearlos y atacar desde la retaguardia. ¿Y por qué Al-Rahman combatiría en unas condiciones tan desfavorables? Porque estaban en octubre y los musulmanes no estaban preparados para el invierno. Debían zanjar el asunto cuanto antes. La batalla dio comienzo. No hubo intercambio de proyectiles, fue una batalla cara a cara. La primera línea musulmana se lanzó al trote dirección al cuadrado cristiano. En ese momento, Carlos le dio órdenes al conde Odo. Este debía reunir a su caballería y rodear el campo de batalla. Odo obedeció, reunió a sus hombres y marchó con estos hacia el norte. Ya veremos cuál era su objetivo. Los francos se juntaron aún más, fijaron los pies en el suelo, asieron con fuerza el escudo y apuntaron las lanzas hacia adelante. Iban a recibir una carga frontal de caballería pesada. Los musulmanes aceleraron y se lanzaron al galope para recorrer los últimos metros. Bajaron las lanzas y chocaron contra las líneas francas. Una nube de polvo envolvió el frente de batalla, de forma que no se veía nada, solo se oía chasquidos de huesos romperse, aullidos de rabia y dolor, relinchos de caballo y el sonido de lanzas penetrando la carne. La carga fue brutal, pero Al-Rahman no sabía si los francos habían caído o habían resistido. La nube de polvo desapareció, y para sorpresa del líder omeya, los francos habían resistido la carga y no se habían quebrado.
no importaba. Ordenó el regreso de la primera línea y la segunda comenzó a marchar. De nuevo se lanzaron al galope y chocaron contra la infantería cristiana. Esta vez sí, el frente franco cedió y diversos jinetes sarracenos lograron colarse por los huecos. Tenían órdenes claras: acabar directamente con la vida de Carlos. Se lanzaron a por él, pero la Guardia Real les paró los pies y los obligaron a retroceder. La caballería musulmana dio media vuelta y se alejó, dando paso a la primera línea, que se preparaba para cargar de nuevo. La infantería franca reformó y se preparó una tercera vez para recibir la carga. Los moros se lanzaron al galope y cargaron contra la infantería cristiana. Impactaron contra sus escudos y de nuevo lograron penetrar en diversos puntos. Pero entonces algo ocurrió. Hacia el norte, el conde Odo había rodeado el campo de batalla y con sus jinetes aquitanos cargó contra el campamento musulmán. Allí dieron inicio al saqueo indiscriminado del botín que los moros habían obtenido durante sus conquistas por la Galia. La noticia llegó al campo de batalla y los musulmanes comenzaron a dar la vuelta para intentar salvar el botín. Viendo que su ejército se venía abajo, Al-Rahman ordenó la retirada al campamento. Carlos entonces ordenó la carga generalizada, que se convirtió en una persecución. Cuando Odo vio la llegada de los omeyas, detuvo el saqueo, reunió a sus hombres y se alejó por donde había venido. Los musulmanes llegaron, más de la mitad desmontaron y se prepararon para defender su campamento. Los francos cargaron contra las líneas musulmanas, pero esta vez no lograron vencer. Los musulmanes, ahora luchando a la defensiva, rechazaron el ataque cristiano y los obligaron a retroceder lentamente. Durante este lance, Al-Rahman fue alcanzado por una jabalina y murió combatiendo. Carlos finalmente ordenó la retirada generalizada a su campamento al caer la noche. Los musulmanes, a la luz de la luna, cogieron lo que pudieron y huyeron del campo de batalla sin que los francos se diesen cuenta. Al llegar el amanecer, Carlos no ordenó la persecución por miedo a que fuese una mera treta y los omeyas estuviesen esperando para emboscarlo. Horas después, Carlos se retiró a París y ordenó a Odo que hostigase a los musulmanes durante su huida. Tras esta batalla, Carlos recibió el sobrenombre de Martel, que significa martillo, haciendo referencia a la derrota que había infligido a los musulmanes en el campo de batalla de Tours o Poitiers. El Islam había sido detenido de nuevo al norte de los Pirineos. La cristiandad, por ahora, podría respirar por fin tranquila.